nos vamos con el primer tema del día de hoy, que no es ni más ni menos que el mismo tema que se está hablando desde hace ya unos cuantos días, que es el tema del peaje sombra, que sigue generando pues controversias, y hoy vamos a abordar pues esta parte política, si al señor don Roberto le parece, pues con nuestro jurista y habitué, el señor Francisco Guillén. Francisco, ¿qué tienes que decir de todo lo que se ha batido sobre el tema del peaje sombra? Por favor, que nos haya dicho. Gracias, Pinky. Gracias, don Roberto. Para mí, nuevamente, un placer estar aquí con ustedes. El tema del peaje sombra tiene diferentes aristas y siempre que se vaya a tratar una de ellas, lo ideal es poner en contexto a quienes nos escuchan, ¿verdad? Como una manera de reiterar algunas informaciones sabidas y otras que quizás no se tienen tan presentes. La autopista del Nordeste, creo que también se le llama Juan Pablo II, la autopista de Samaná, se le han puesto muchos nombres a esa infraestructura vial, pues fue firmada en un contrato en el año 2001 por el expresidente Hipólito Mejía, quien envió al Congreso, encabezado por don Andrés Bautista y doña Rafaela Lila Alburquerque, para quienes la quieren más, que aprobó la suscripción de ese contrato para la construcción de una autovía, una carretera que inicia, como todos saben, en la autopista de las Américas y termina en el cruce de Molenillos. Cuando este contrato se firma, viene la crisis bancaria, viene la debacle, la casa del terror, se va el PRD, luego de la reforma constitucional de Hipólito para reelegirse, y llega el doctor Leonel Fernández en el año 2004. Como correspondía en el año 2005, el contrato fue renegociado porque quienes financiaron ese proyecto fueron nada más y nada menos que el Banco Mundial, el Banco Popular Dominicano y la Bolsa de Inversionistas, la Bolsa de Valores, un fondo de inversiones de Nueva York. Estamos ya viendo que estas instituciones que desde antaños hacen su debida diligencia, no contratan con cualquiera y ponen claramente las condiciones para financiar un proyecto, tanto la institución bancaria nacional como las extranjeras, exigieron al presidente de ese momento, al doctor Leonel Fernández, que se renegociara el contrato para poder realizar el financiamiento e iniciar la ejecución de la obra, en virtud de que la proyección de los 4.000 vehículos diarios que se había estipulado anteriormente ya no se correspondía con la realidad proyectada por sus analistas. Cuando esto se realiza, son ellos mismos, no el gobierno, que buscan a esta firma, la de Louis Berger Group, para que realice este estudio. Y el gobierno reconoce y da por sentado que si esta firma propuesta por ellos va a ser el estudio, que posteriormente resultó en un estudio de 24.000, 23.000 vehículos diarios que iban a transitar por esos peajes, pues confió en el criterio utilizado por ellos y lo dio por válido. En ese contexto se establece la tabla, la fórmula del ingreso mínimo garantizado, que luego se pasa a conocer popularmente como peaje sombra o shadow toll, como se conoce en inglés, donde el Estado garantiza un mínimo de ingresos al inversionista, sin el cual no se hubiese hecho esa obra, porque nadie va a poner capital privado, tanto capital privado, en una obra que no fuera rentable para sí, a menos que el Estado viniera a meter la mano económica y a suscribir un acuerdo que permitiera recibir un mínimo que retorne ese capital en los bolsillos del agente privado. Eso funciona aquí, así como funciona también así en Estados Unidos, en Rusia, en China y en Alemania. Eso funciona de esa manera. El capital privado y que lo veremos sobre la mesa cuando se negocie la autopista Ámbar a Puerto Plata, que será sobre una alianza público-privada donde habrá que renunciar. Yo solamente quiero, en la explicación que estás dando, que me parece espectacular, precisar dos cosas, que es lo que nunca he entendido. ¿Por qué variar la proyección de vehículos a transitar en una carretera que no existía todavía en el 2004? Vamos por partes. O sea, yo puedo decir que, no sé, en un
carretera que va a Puerto Rico van a transitar tantos vehículos diarios cuando esté a plena capacidad. Pero yo no puedo, sin dar el primer Picasso, pensar ya que la proyección va a ser cuatro veces lo que se había contemplado en el contrato original. Eso no me parece bien. O sea, en un análisis elemental. Segundo, yo creo que el gobierno en ese momento, 2004, 2005, cometió el error de asumir como bueno y válido ese estudio que lo aportaba una parte interesada. O sea, el estudio no lo trajo el Congreso, que dijo, no, espérense un momentico. El gobierno dice una cosa, ustedes que son los inversionistas dicen otra. Nosotros que debemos refrendar ese contrato de concesión, nosotros vamos a hacer nuestro propio estudio y yo voy a llamar a la firma. Y entonces los legisladores o whatever traen a la firma y dicen, no son 24,000, son 27,000 los que van a transitar. Partiendo ya de hecho que me parece un poquito fuerte, por llamarlo de alguna manera, primero que sin construir la carretera, sin transitar un vehículo, uno solo, ya tú calcules que van a ser 5 veces lo que decía el contrato original. Pero además, ¿qué se había hecho hasta ese momento de manera de infraestructura, de desarrollo turístico, de perspectiva del desarrollo, que le permitiera a esa empresa deducir que iba a aumentar 24,000 vehículos transitando? En ese momento fue cuando Leonel Fernández fue hasta Samaná y dijo que podíamos convertirlo en el Mónaco del Caribe, con todos los muelles y todas las cosas, un proyecto que todavía no se ha dado el primer Picasso. Todavía no se ha dado el primer Picasso. Por eso hay que tener mucho cuidado en estas cosas, porque después viene hacia atrás, es como un boomerang. Pero entonces aceptó como bueno y válido para hacerle el adendum al contrato original, un informe, un análisis que había contratado el propio que pone el dinero. Claro que el que pone el dinero quiere ganar más, como ha estado ganando más. Ha recuperado 2 veces la inversión en esa autopista. Pero dejo esas puntualizaciones ahí y usted sigue. Qué bueno, don Roberto, porque eso sirve de orientación, lo que usted acaba de decir, para abordar esos aspectos de manera separada. En primer lugar, recordemos que en el 2004-2005, con ese segundo gobierno, segundo mandato del doctor Leonel Fernández recién entrando, venimos de una crisis financiera hondísima, con una inflación disparada y una tasa del dólar incosteable. Uh-huh. Y la prioridad del gobierno era, primero, estabilizar económicamente el país y segundo, atraer inversión extranjera directa al país. El país no estaba en condiciones en ese momento, con contratos ya firmados del gobierno anterior, de ponerle peros o de refutarle al Banco Mundial y a una de las principales entidades de intermediación financiera de aquí unas condiciones para lo que se suponía que iba a ser la obra de infraestructura más grande de esa gestión de gobierno. Hay que verlo en su contexto. Nosotros estamos en una posición sumamente delicada desde el punto de vista económico y quizás rebatir, refutar, contradecir o simplemente no aceptar las condiciones impuestas o solicitadas por el Banco Mundial y por el grupo de inversionistas de la Bolsa de Nueva York y por el banco local que estaba financiando esa obra, cofinanciando esa obra, no era la posición que podía asumir el gobierno. Y de hecho, la posición de los gobiernos del PLD, y ahí voy a hablar en general, no debía ser, sobre todo la del presidente Fernández,
buscar la manera de rescindir ese contrato de manera anticipada, cuando el principal enfoque del gobierno, de esos gobiernos, era la atracción de inversión extranjera directa, porque el mensaje que se le iba a mandar a los inversionistas saliendo de la crisis del 2004 y entrando en la crisis del 2008, era que no podían venir a invertir en la República Dominicana. El gobierno estaba en una posición bastante difícil y delicada en ese momento. ¿Qué sucede allí? Cuando se hace el estudio, mire, le voy a poner un ejemplo para que todos podamos entender más fácil. ¿Desde qué años se viene desarrollando turísticamente la zona de Bávaro Verón Punta Cana? Desde los años 80, finales de los 80. Y no es sino hasta después de la inauguración y puesta en funcionamiento de la Autovía del Este, cuando viene el boom inmobiliario, se instalan supermercados, centros médicos privados, se construyen hospitales públicos, se amplía la capacidad habitacional de los hoteles, se instalan tiendas de muebles, concesionarias de vehículos de motor, y lo que está pasando ahora mismo en la zona de Bávaro Verón y Punta Cana es magnífico y sorprendente, al punto de que hemos llegado al conflicto porque quieren hacer un segundo aeropuerto. Y eso evidentemente responde a los estudios de factibilidad que se han hecho. Entonces, esa zona aumentó consecuentemente su flujo de vehículos, y eso se puede ver en los resultados que están transparentados en el portal de RD Vial, con la cantidad de vehículos que cruzan todos los días por los peajes de la zona de Punta Cana, desde La Romana hasta Punta Cana. Posiblemente, y eso ya escapa a mi materia de estudio y de conocimiento, hay fórmulas para medir la movilidad, el tránsito, el comercio interprovincial, la cantidad de personas que van del este y de la capital hacia Samaná, que se iban por Santiago y Puerto Plata. Todo eso tendrá sus fórmulas y sus variables de análisis, y eso se habrá tomado en cuenta. La pregunta que Francisco Guillén se hace hoy aquí, frente a ustedes, es si había voluntad de parte del gobierno de que se desarrollara Samaná. Si Samaná tiene todos los recursos naturales y una ubicación estratégica que danza entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico permanentemente, tiene montañas, cascadas, ríos, tiene de todo. Samaná es un tesoro escondido en el Caribe. ¿Quién es que se ha opuesto permanentemente al desarrollo de la provincia de Samaná? ¿Quién está interesado en que Samaná no se desarrolle? Porque no tiene lógica, partiendo de ese análisis elemental que usted muy bien ha planteado, que con un acceso tan directo, tan cómodo, y yo diría que sería incluso la carretera más bella que tiene la República Dominicana. Hermoso el desarrollo de Samaná a partir de esa carretera se detuvo. Y no puede ser que... O sea, fue a la inversa. Bueno, sucedió a la inversa. La pregunta sería, ¿quién estaba interesado en detener el desarrollo de Samaná? Don Roberto, en Samaná no hay un hospital provincial, en el pueblo de Samaná no hay un supermercado, hay una entidad de intermediación financiera. Evidentemente eso no es fortuito, cuando Samaná tiene mucha mayor capacidad y recursos humanos y naturales que muchas otras provincias del país para haber despegado hace tiempo. Y la carretera no... Y un aeropuerto internacional, el Juan Bosch. Bueno, tiene el Arroyo Barril y Juan Bosch. Y Juan Bosch. Tiene dos. Entonces, ahí hay que ir a hacer un análisis más profundo, que ya se escapa un poco, aunque esté correlacionado, se escapa un poco esta discusión. ¿Por qué no ha transitado la cantidad de personas estimadas por esa carretera? Y eso es lo que ha provocado necesariamente que el Estado tenga que desembolsar esa cantidad de dinero anualmente, bimensualmente, cuando fuera, para poder completar el ingreso mínimo garantizado.